todos nuestros lugares, hermanos, vamos a reflexionar en la palabra de nuestro Dios, hermanos, lo que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros, aunque a veces pareciera que es a un solo grupo, pero hoy vamos a meditar, hermanos, lo que habla la palabra de nuestro Dios y lo que nuestro Dios quiere enseñarnos, hermanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado el término viento en popa, hermanos? En términos náuticos, ¿a qué se referirá? Me refiero al uso de naves, hermanos, en el mar. Quiere decir, hermanos, que el viento está en favor de la dirección hacia donde queremos ir, que es lo que más ayuda, ¿verdad? Y creo que son las mejores condiciones que quizá un marinero quiere tener para poder ir hacia el objetivo donde quiere ir. Y fíjense, hermanos, que yo desconozco totalmente de este tema, pero yo en muchas de las ocasiones me preguntaba cómo es si estas gentes que vinieron del continente viejo llegaron hasta este, como dice la historia secular, cómo es que pudieron venir y regresar si el viento pues muchas veces no siempre sopla de aquí para allá, de allá para acá. Entonces hay ciertas circunstancias físicas, hermanos, que se pueden estudiar y que dicen que las naves que antes funcionaban a vela y que hoy día todavía hay, pero que pueden ir utilizando la energía del viento, pero ir hacia la dirección que quieren, es decir, como si fueran el viento en contra. Obviamente no totalmente en contra del viento, sino que toman ciertas formas para ir avanzando en la dirección opuesta. ¿Sí me explico? Es decir, vamos a llamarlo así, venían de Europa hacia América y podían regresar igual. Hay ciertos mecanismos allí que utilizan para poder ir en la dirección que quieren y conocen de las corrientes marinas, de las corrientes de aire. Pero es decir, es una ciencia todo esto, hermanos. Pero lo que sí, ¿y por qué lo menciono, hermano? Porque un marinero, pues no siempre está sabiendo que las condiciones de navegación va a haber viento en popa. ¿Estamos de acuerdo? Hay veces que va a haber viento en contra, hay veces que va a haber viento de lateral, hay veces que va a haber tormentas, hay veces que no va a haber viento, hermanos. Y yo escuchaba la historia de un hombre y recién que inclusive está viajando en un velero y platica pues en sus pequeñas historias que hace de cómo es que va navegando a ciertos puntos donde va y pues todo esto venía reforzando esto que les comento. Y lo cierto es que hay veces, hermanos, que dicen que el viento no sopla en nada a medio mar, está quieto y dice: yo tengo un motor de reserva que inclusive lo utiliza para cargar todos sus equipos electrónicos de navegación y todo. Dice: pero yo no puedo encender el motor y si ya no sopla el viento, pues navegar sobre mi motor, porque dice, me acabaría el combustible y no llego a ningún lado. Entonces, él de todo eso saca una enseñanza y dice: pues es que hay veces que cuando hay viento en el popa, pues hay que disfrutar del viaje, de la navegación, sabiendo que vamos avanzando, pero hay veces que no hay viento, que estamos detenidos en pausa, pero hay veces que también hay tormentas. Es decir, el marinero debe estar acostumbrado, hermanos, que a veces va a haber viento en popa, a veces va a haber viento a favor, a veces va a haber viento en contra, a veces va a haber tormentas. ¿A qué voy, hermanos? Lo mismo pasa en nuestra vida, en cada uno de nosotros, hermanos. No siempre en nuestra vida, hermanos, va viento en popa, ¿estamos de acuerdo? ¿Verdad? Pero lo complicado o la enseñanza, hermanos, que hoy quisiera que nos llevásemos, bueno, no Dios, sino nuestro Dios, es cómo reaccionamos ante esas situaciones, hermanos. Que claramente, decía nuestro hermano, cómo nos sentimos cuando nos va bien. Hermano el diácono conocía esa pregunta en oración, que a veces nos podemos sentir muy contentos cuando hay viento en popa, que va todo excelente, que todo está bien acomodado, que tanto en lo material, en lo espiritual, en la salud, que está todo, hermanos, de la mejor manera. Y podemos estar contentos y agradecidos con Dios y decir que pues tenemos una devoción a nuestro Dios porque pues las cosas van bien. Pero
bueno es, hermanos, cuando pasan situaciones como la que menciona nuestro hermano, que también cuando nos va mal, por decir que nos va mal, agradecer también a nuestro Dios, hermanos, porque por alguna razón, algún motivo, pues nuestro Dios permite ciertas situaciones. En alguna ocasión había una persona, decía que maldecían a David, y le decían pues que él actuara en el poder que él tenía como rey, y él tranquilamente y con sabiduría decía, pues si él habla, grita, todo lo que grita es porque Dios se lo ha permitido. Entonces, en esa sabiduría, hermanos, pues también nosotros deberíamos de reflexionar que no siempre pues las mejores condiciones en las que estemos en todos los aspectos de nuestra vida son para estar contentos y agradecidos con Dios, sino como todo marinero, hermanos, viento en popa, viento en contra, en tormenta, siempre saber que somos marineros, que estamos preparados para cualquier circunstancia en la que estemos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues yo creo que estos marineros cuando estudian saben que todo eso va a pasar. Entonces nosotros, como hijos de Dios, ¿qué debemos saber, hermanos, también? Que vamos a pasar por situaciones similares, ¿verdad? Entonces, hoy, hermanos, de acuerdo al plan nacional que tenemos, hermanos, de estudio, tenemos un tema, hermanos, que corresponde para el día de hoy. De acuerdo a este estudio, el día 9 de mayo, hermanos, titulado Una mujer fatua ante la prueba. Así es el título de este tema, hermanos, que tenemos ahí de estudio. ¿Y por qué les decía yo, hermanos? Hoy quizás se está enfocando un tanto a la mujer como compañera idónea, como ese brazo fuerte, hermanos, que siempre pues es de parte, es hacia el varón. Porque yo creo que de quien primero nosotros como esposos esperamos el apoyo, la comprensión, pues es de nuestra esposa, claramente. Y que esperamos que cuando hay una situación difícil, pues nos diga, tú tranquilo, Dios proveerá. Hoy quizás estamos pasando por situaciones difíciles, quizás mañana será otro nuevo día y habrá situaciones mejores. Y que después, hermanos, van a pasar días, muchos días, donde vamos a pasar esas situaciones y que nuestra fe es puesta a prueba. Y después vamos a retroceder, pues, como decíamos antes, el cassette. Y vamos a acordarnos de todas las situaciones, hermanos, que pasamos. E inclusive la palabra de nuestro Dios dice que nos vamos a reír, hermanos. No por la situación que hayamos pasado, sino que nos vamos a reír, hermanos, ¿de qué? De saber que nuestro Dios proveyó, hermanos, en aquella situación y decir, ¿cómo pasamos aquello? Yo creo que todos los que pues somos padres de familia o somos cabezas de familia, hemos pasado por esas situaciones y si vemos hacia atrás, vamos a decir, bueno, ¿cómo le hicimos? ¿Sí o no, hermanos? Decía mi esposa, pues yo en aquel entonces yo me acuerdo que ganaba bien poquito, decía, ¿y cómo le hicimos? Uh-huh. Y hoy a veces sí trae una sonrisa a nuestro rostro el recordar, hermanos, y se cumple lo que era la palabra, más adelante lo vamos a ver. Es decir, pues sí, ¿cómo lo hicimos con tan poquito? Y hoy reconocemos, hermanos, que pues la mano de Dios era la que estaba ahí interviniendo. Pero qué resultado diferente hubiese sido, hermanos, que la compañera o viceversa hubiera actuado como esta mujer. ¿Sabemos de quién habla la escritura? Así es, hermanos. ¿Qué resultado diferente hubiésemos tenido los que pasamos por ciertas situaciones si la esposa hubiera actuado de forma distinta? Porque dice la palabra de nuestro Dios que este hombre no era cualquier persona. Inclusive el capítulo 1 dice que era un hombre pues muy importante dentro de los orientales, dice que Job era un hombre pues económicamente bien, hermanos, que su familia vivía una bonanza muy hermosa, y dice la escritura que él tuvo 7 hijos y 3 mujeres, y sus hijos también, considero yo, que vivían en una situación pues un tanto acomodada, bien, que inclusive dice que ellos hacían fiestas y
estaban junto con él y tenían esa convivencia muy bonita, hermanos. Tan es así que el mismo Job, al término de todas estas pues fiestas que tenían, dice que pedía perdón a nuestro Dios por si en algún punto sus hijos, hermanos, habían faltado delante de nuestro Dios. Y menciona la palabra de nuestro Dios al principio del capítulo 1, que dice que Job era un hombre recto y temeroso delante de nuestro Dios. Un hombre perfecto también dice. ¿Sí? Vamos a ir entrando en tema, hermanos. El texto base dice, es en Job capítulo 2, verso 9. Dice, díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muere. Qué fuertes palabras, hermanos, de esta mujer. Yo creo que lo que nuestra lección, hermanos, no me cuenta. Yo creo que lo que Job, hermanos, esperaba, lejos de esas palabras, sabiendo que era su esposa, de quien pues nuestro Dios le había puesto como esa ayuda idónea, pues unas palabras de consuelo, decir, bueno, pues Dios nos ha dado todo lo que tenemos, pues hoy estás pasando por una situación difícil. Son cosas materiales que dijera, si todo lo que tenemos es de parte de nuestro Dios, pues yo creo que nuestro Dios nos lo va a regresar. Pasará el día y quizá nos vamos a sonreír en algún momento a ver qué pasamos, pero esas no fueron las palabras, hermanos, de su esposo. Por el contrario, ¿verdad? Decía, aún todavía permaneces en esa integridad delante de Dios. ¿No ves la situación en la que estás pasando? Pero Job, hermanos, era un hombre, como dice al principio, perfecto y recto delante de los ojos de nuestro Dios. Que inclusive, y lo vamos a ver también en un momento, que todo lo que pasó dice que no aportó a Dios ningún despropósito malo alguno de todo lo que estaba pasando en él. El objetivo, hermanos, es reflexionar que las ayudas idóneas, es decir, las esposas, no deben actuar como la mujer de Job ante la adversidad y la pérdida material. Y a veces, hermanos, es lo que nos puede pegar mucho en lo material. Yo vi una entrevista a una persona, hermanos, que tiene, económicamente está, pues creía yo bien, muy conocida, y le preguntaban, decía, ¿tú eres rico? Le preguntaban, dice, ¿qué es para ti rico? Dice, pues, es decir, tienes posesiones, tienes dinero en cuentas, y decían, pues no. Pero vives bien, sí. Entonces, ¿por qué no te consideras rico? Y dice, bueno, es que ¿qué es para ti rico? Pues tengo lo que necesito. Y si yo, para mí mi riqueza es tener vida, tener la oportunidad de vivir. Porque yo, o al caso comprender, decía, bueno, pues lo material puede ir y venir. Y ese es el pensamiento de esta persona, hermanos. Pero en nosotros, en los hijos de Dios, es reflexionar, hermanos. Sí, es verdad, a veces es cómodo vivir en una situación, pues, donde hay todo, donde todo lo tenemos a la mano con relativa facilidad, pero lo complicado y lo difícil es mantenernos en una fidelidad, hermanos, en fe, en circunstancias, hermanos, como las de Job, que todos yo creo que hemos pasado. Y cuán peligroso es, hermanos, nuestra misma forma de expresarnos. ¿Qué decimos en esas situaciones? Eso es delicado también, hermanos, delante de nuestro Dios, porque dice la Escritura que nuestro Dios nos llamará a juicio de todo lo que hablemos también con nuestra boca, hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo esta parte, hermanos. ¿Qué es una persona fatua, hermanos? Una persona necia. ¿Qué más, hermanos? O sea, una persona que actúa con inteligencia, hermanos, con un pensamiento. No. ¿Cómo actuará una persona fatua? Con impulso, ¿verdad? Con la mente, con la carne. Entonces, así
Así estaba pensando esta mujer, hermanos, como aquella mujer fatua, como esa persona fatua, que habló. A veces decimos, perdón, es que no pensé lo que dije. Pensé en voz alta, luego le dice el término. Entonces, tener cuidado, hermanos, cada uno de nosotros, qué expresamos, cómo decir, bueno, pues, inclusive llegar al punto de renegar de Dios, hermanos. De renegar de Dios, cuán importante es el tener este cuidado. Pero hablando específicamente de la compañera, hermanos, que hoy el tema se enfoca a lo mejor en las hermanas, pero yo creo que la enseñanza es para todos al final de cuentas, hermanos, porque tanto de una parte como de otra también pueden pasar situaciones difíciles y por lo importante es ahí, hermanos, porque dice la escritura que perdón de 2 o 3 meses que dice, hermanos, ¿verdad? Entonces es lo que hoy vamos a reflexionar, hermanos. En contraste a ello, hermanos, el mismo Salomón menciona que hay una mujer virtuosa. Ya todos ustedes conocen, hermanos, estos textos, pero vamos a ubicarnos en el libro de Proverbios, hermanos, en el capítulo 31. Proverbios 31, verso 10. Verso 10 al 12, hermanos, dice: mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Entonces, hermanos, esta mujer virtuosa es la que espera a nuestro Dios, hermanos, de cada uno de ustedes, ¿verdad? Por eso hago esta comparación, hermanos, o este contraste con la mujer de Job. ¿Qué espera nuestro Dios de una mujer virtuosa? Dice que su corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Es decir, hermanos, que su esposo sabe, hermanos, que va a tener esa ayuda cuando la requiera. En todos los aspectos, hermanos. Y se dará de ella bien y no mal. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de su vida. Y ahí, hermanos, la diferencia de pues, una ayuda a la ayuda idónea, que es la que acomoda ahí, hermanos, la que debe ser. Y sigue diciendo, hermanos, pero ahora, en el mismo capítulo, pero ahora verso 25, hermanos. Dice fortaleza, bueno, desde ahí en adelante, lo que leíamos ahorita, del verso 12 en adelante, habla de las virtudes y de todo lo que hace, porque se preocupa por su familia, porque quiere estar ahí y quiere aportar, es decir, todo lo que suma a que su esposo esté confiado en ella y que sabe que eso ayuda, hermanos. Y luego el verso 25 dice: fortaleza y honor son sus vestiduras, y en el día postrero, ¿qué pasa, hermanos? Era lo que les decía. Es decir, después de que pasa toda la situación difícil, hermanos, y lo hemos vivido, ¿sí o no? De que nos reímos, hermanos, de lo que pasó. Si usted se acuerda, hermana Bede, y sí, de situaciones difíciles, ¿cómo lo hicimos, verdad? Sí, hermano, yo me acuerdo cuando recién iniciamos nuestro matrimonio con mi esposo, hermano me daba 300 pesos a la semana. Yo no sé cómo le hacía, pero comíamos, pagábamos luz. Bueno, mi esposo ganaba muy poquito. Y eso que usted ahorita comentaba, me acordé y yo digo, ¿cómo vive uno cada situación? O cuando los hijos, tiene uno los hijos y dice uno, híjole, para pagarles su estudio tantos años. Y ahora yo digo, ay, ya voy de salida. O sea, cómo Dios nos, sí, hermano, o sea, cómo Dios siempre nos ayuda y nunca nos desampara, hermano. Así es. Sí. Sí, hermano, pues es precisamente eso, de que esa sonrisa que viene a nuestro rostro es de saber, hermanos, que la provisión de nuestro Dios ahí está. Y es lo que nos debe de reforzar, hermanos, que situaciones difíciles las vamos a pasar. Porque no porque la pasamos una vez ya no la vamos a pasar. Hoy quizá algunos, cuando recién que empezamos en nuestro matrimonio, quizá algunos pasamos por situaciones difíciles económicas. Hoy, a lo mejor, no sé, mi hermana Lucre
quizás no es tanto lo económico, pero es una preocupación de una enfermedad, ¿verdad? Entonces, vivimos ciertas circunstancias difíciles, pero no siempre tienen que ver con lo económico y muchas cosas. Por ejemplo, nosotros cuando pasamos con uno de nuestros hijos que se nos accidentó, era una situación difícil, de zozobra, sin saber qué iba a pasar. ¿Sí? Pero ahí está, hermano, la confianza que nosotros debemos de tener. Verso 26 del mismo capítulo dice: abrió su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Es decir, hermano, lo habló con la sabiduría de nuestro Dios. No así la mujer fatua. Porque lo que le decía a esta mujer a Job, no lo dijo con sabiduría, hermanos. En contraste a la mujer virtuosa que habla el libro de Proverbios. Entonces, la mujer virtuosa que hace que su marido esté como confiado, sabiendo que tiene de quién, hermano, habla con sabiduría. Y dice que fortaleza y honor son sus vestiduras, hermanos. Qué hermoso es, ¿verdad? Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos pedir a nuestro Dios, que cumplamos con estas características, hermanos. Y no porque ese tema sea para las hermanas en específico hoy, porque se habla aquí, dice que las ayudas idóneas, dice el objetivo, pero en general es en las dos partes, ¿me explico? Sí, vamos a seguir estudiando, hermanos, pero vamos a ir en un contexto con la vida de Job. Nos regresamos al libro de Job, hermanos, en su capítulo 1. Job, en su capítulo 1, del verso 1 al verso 4, dice: hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y nacieronle 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 caballos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos, se hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Es decir, hermano, una situación pues bien en lo económico, ¿no? En la parte material. Él era un hombre pues con posesiones, hermanos. Pero lo que podemos contemplarnos aquí al principio, y es bien importante, el por qué, hermanos, porque si ambos pilares caen, hermanos, en esta parte, en renegar de nuestro Dios, no solamente van a caer ellos dos, hermanos, porque ellos dos están sosteniendo un edificio. Quizá está uno bien plantado y el otro como que está dudando y a veces se doblega, pero gracias a ese que está parado, está en pie, está apuntalando a aquel edificio, hermanos, ¿sí me explico? Pero si ambos columnas se caen, hermanos, toda la casa se cae. Dice Job que él tenía 7 hijos y 3 hijas. Si Job, hermano, no hubiese tenido aquella fe, no hubiese tenido aquella rectitud delante de Dios, hermanos, para pasar esta situación, no solamente se hubiera perdido él y su esposa, hermanos, sino también ¿quién? Sus hijos, hermanos. Y la importancia también del por qué ahora nada más somos nosotros dos. Estamos sosteniendo algo. Verso 20. Entonces Job se levantó y regó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué hermoso es, ¿verdad, hermanos? El reconocer que lo que pues nos pase ciertamente tiene una intervención de nuestro Dios.
Pero acuérdense lo que dice la Escritura, que la prueba de vuestra fe obra paciencia. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Y también el apóstol Pablo dice que cuando él está en prueba, hermanos, dice, porque cuando soy flaco, eso es lo que se debe fortalecer, hermanos, la importancia, nuestra fe, hermanos. ¿Cómo vamos a salir después de eso? Por eso dice Job, pues desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Estaba reconociendo que todo lo que él era, hermanos, no solamente en lo material, sino su propia existencia, hermanos, pues venía del único creador de todas las cosas, hermanos. Y Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito. Y eso es lo que debemos reconocer, hermanos, que todo lo que tenemos, material, espiritual, toda nuestra vida, viene de parte de nuestro Dios. Que todo lo que somos depende de Él, hermanos. Que si hoy quizás estamos pasando por una situación difícil, mañana será otro día y no sabemos qué tiene nuestro Dios, hermano, para cada uno de nosotros. A veces podemos pasar situaciones difíciles y no sabemos cómo llega algo, hermanos, en nuestra vida, pero Dios obra. Hoy me pasó, esta semana, hermano, me pasó algo, pues digo yo, bonito. Perdí las llaves de la casa, varias llaves que traía en la calle, y dice uno, pues ¿dónde se pudieron haber quedado tiradas? Pues yo ando por toda la ciudad, pero recordé la última ocasión cuando tomé las llaves y pues hice el recorrido, nunca las encontré, hermanos. Y me decía mi hermano, quizás donde estuviste estacionado se te cayeron o algo. Y volvimos a regresar hasta la tienda donde yo estaba. Y por suerte, hermano, bueno, por gracia de nuestro Dios, encontré las llaves. Mi hermano fue y le preguntó a una persona de los que están ahí cuidando los autos, y le dice, sí, yo la tengo. Y le digo, ay, Señor, muchas gracias. Yo ya estaba pensando todo lo que tenía que hacer, tenía inclusive una memoria, tenía archivos importantes, y todo se tenía que recuperar, hermano, sacar copias, o dije yo, muchas cosas ya dije, me voy a gastar tanto en esto. Pero esta persona que estaba ahí, hermanos, me dijo, sí, yo se lo doy, y me lo dio así, o sea, sin pedirme nada. Y me dijo, mire, aquí están, son esas así. Y le dije, mire, Señor, gracias. Yo me sentí muy agradecido, que iba a gastar mucho entonces, en sacar copia de todo lo que traía ahí. Y me dice, fíjese cómo uno dice, a veces creemos que tenemos un día muy difícil y como, bueno, él llamaba suerte, pero digo yo, no es suerte, por algo pasan las cosas. Dice, y cómo se acomoda todo, y a veces cuando menos esperamos, pues llega a veces la solución a nuestra preocupación. Y digo, ¿por qué, Señor? Dice, es que va a creer que estoy trabajando aquí y necesitaba dinero para los pañales de mi hijo. Y digo, sentí ese bonito mensaje, y digo, mira, Señor, pues solamente Dios sabe por qué hace las cosas, y por algo yo vine a dar aquí a la tienda, y justo donde usted está trabajando. Y dice, pues muchas gracias, dijo, me ha ido mal toda la mañana, y se me he tenido, y pues con esto voy a ir a comprar los pañales. Pues de mi hijo, me decía, y pues digo, como Dios a veces lo llama. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros, hermanos. Por lo menos pensamos, ahí está la situación, ahí está la solución a aquella tribulación, a aquella dificultad que estamos pasando. Pero solamente nos resta que, hermanos, confiar en nuestro Dios. Y ahí es donde a veces nos falla, hermanos, realmente confiar que realmente la provisión de nuestro Dios ahí está. En la enfermedad, hermanos, en las situaciones. Y dice Job que él no atribuyó a Dios despropósito alguno, hermanos, sino que quizá pudo haber dicho en su mente, como decimos nosotros, por algo pasan las cosas, ¿verdad? Así nos pasa a cada uno de nosotros, hermanos. Y vamos a seguir, hermanos, en el capítulo 2, pero ahora en el verso 7 en adelante. Hasta el verso 10 vamos a dar lectura. Dice, y salió Satán delante de Jehová, e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de sus pies hasta la mollera de su cabeza, y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete.
Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, también recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Vuelve a reconocer, hermanos, Job, que todo lo que tenía y todo lo que era viene de Dios, hermanos. Y él reconoce que la parte buena, o decir lo que más nos agrada a nosotros, viene de Dios, pero también a veces la que nos desagrada también viene de Dios, y también por ello debemos dar gracias a nuestro Dios, así como lo mencionaba nuestro hermano, hermanos. Entonces, ¿quién dijo que era fácil, hermanos, ser un hijo de Dios? ¿Que el hijo de Dios no pasa por dificultades? No, no es fácil, hermanos. Pero a diferencia del que cree o de que confía en Dios, y al que no cree y que no confía en Dios, es muy grande, hermanos. Porque el que le pasa situaciones difíciles atribuye esa situación a muchas cosas. Me están haciendo mal, Dios se olvidó de mí, Dios hizo esto, me está pasando por esto otro. Pero a diferencia del Hijo de Dios, ¿qué dice, hermanos? Pues si recibo el bien y el mal no lo recibiré. Porque es lo que aprende el Hijo de Dios, hermanos, a diferencia de lo que hace el mundo. Y el mismo Cristo, hermanos, lo mencionó, ¿verdad? Dice el Señor, en el mundo, ¿qué dice, hermanos? En desaflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiar en mí. Juan, vamos a leer, hermanos. Juan, capítulo 16. Qué bendición. Juan 16, verso 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, que estemos confiados en Él, hermanos. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí está la clave, hermanos, que dice el Señor. Más confiad. ¿Verdad? Y lo mismo le pasaba a aquel apóstol, hermanos, cuando él quería allegarse al maestro que lo vio en las aguas y quería llegar hasta allá, pero ¿qué le faltó, hermanos? Fe y confianza. Y por eso es que le menciona el maestro, ¿por qué dudaste? Y eso es lo que cada uno de nosotros, hermanos, debemos reflexionar. ¿Cómo actuamos? ¿Qué decimos cuando pasamos por ese tipo de situaciones? Mateo capítulo 12, hermanos. Mateo capítulo 12, verso 36. A ver qué dice, hermanos. Yo digo que toda palabra ociosa que hablare los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Amén. ¿Nos damos cuenta, hermanos? ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? Job dice que no atribuyó ningún despropósito alguno a nuestro Dios, sino que bendijo a nuestro Dios todavía. Pero el Evangelio, hermanos, de Mateo dice, mas yo digo que toda palabra ociosa, aquella palabra sin sentido, hermanos, aquella palabra sin sabiduría que hablemos, que hablaron los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahí está la importancia, hermanos, también. ¿Sí ven cómo se va armando todo, hermanos? Y por eso les decía, no solamente ese tema pertenece o es enfocado a las hermanas, como ayudas, porque todos, hermanos, podemos a veces expresar delante de nuestro Dios cosas que nos pueden comprometer, hermanos, con nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? De ella darán cuenta el día del juicio. Entonces, hermanos, ¿y cómo vamos a vencer todas estas situaciones, hermanos? Con la ayuda de nuestro Dios, fortaleciendo nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 5, ya estoy por terminar.
1 Juan 5, versos 4 y 5, hermanos. Les pido que puestos de pie, hermanos, ayuden a leerlo. 1 Juan, capítulo 5, versos 4 y 5, dice, todos juntos, hermanos, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a vencer estas situaciones? Con nuestra fe. Porque dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esas son las palabras que Cristo dijo, ¿no? Que no iba a ser fácil. Dice, más confiar en el mundo desde la prisión. Más confiar dice que yo he vencido al mundo. Es confiar, hermanos, pero la confianza viene por medio de qué? Pues de la fe. Pedí, hermanos, reflexionemos en ello. Nuestras hermanas también, que recordemos que son la ayuda idónea, que debemos hablar con sabiduría, con prudencia, hermanos, y ser como esa mujer que habla de proverbios, esa mujer virtuosa. Aquella mujer en la cual su esposo está confiado, hermanos, sabiendo que pues es la ayuda que va a sostener aquella casa, que va a haber momentos en que se va a tambalear, pero sabiendo, hermanos, que la prueba de vuestra fe y la escritura obra paciencia. Que el Señor les bendiga, hermanos, pasados.